Acordate que empieza Hilda. Ah, no, ¿cómo? No, yo empiezo. Ahí salimos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu amor por mí. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu amor por mí. Grande es tu amor por mí. Grande es tu amor por mí. Bienvenidos, queridos hermanos, en esta tarde donde estamos por comenzar el cuarto día de este seminario de carismas. Aquellos que se van conectando, los invitamos a ir compartiéndonos, a ver si leemos los comentarios, desde dónde nos están mirando, y también si se animan a compartir esta publicación. Ustedes también pueden clicar ahí y copiar el link y mandárselo por WhatsApp a los hermanos de sus grupos de oración, a los grupos de WhatsApp que ustedes tienen ahí. Hagamos ese trabajito, a ver si nos animamos. Y después, aquellos que quieran pueden conectarse a nuestra cuenta de YouTube, el canal de YouTube que es RCC Diócesis de Río Gallegos, y ahí pueden ver también este evento para que puedan retransmitirlo a su Smart TV si quieren, lo ven más grande o lo ven en su habitación, lo ven más cómodos. Ahí también pueden hacer comentarios y también, bueno, para gloria de Dios estamos sirviendo al Señor. Así que entonces vayan compartiéndonos de dónde son, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, de dónde más veo gente de Río Gallegos. Bueno, ahí vamos alabando al Señor entonces, vamos. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es? Grande es el amor de Dios. Bienvenidos a los que son del Chaco. A ver, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Hay gente de Corrientes también, bienvenido. Grande es el amor de Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con la espada, no es con la espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Bienvenida Blanquita, no es con la espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Bienvenida Blanquita, y seguramente que Fermín está ahí mirando con vos. Hay un cariño grande a ellos, ¿vale? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Cántalo, dale. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay,
no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Hoy he venido para cantarle a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantarle a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. A ver, los que se conectaron recién, estamos alabando al Señor con alegría, estamos reconociendo que Dios está en medio nuestro. Aunque estemos lejos, aunque estemos solos en casa, estás unido a muchos hermanos de distintas partes, ¿sí? Entonces, vamos a dar gracias a Dios porque ustedes están aquí y los invito a hacer dos tareas. Primero, los que se conectaron recién, contarnos por el mensajito de qué comunidad, de dónde son, de qué localidad nos están mirando. Y también compartir esta publicación, así esta publicación se posiciona como una de las mejores y podemos llegar a muchos corazones. Dale. Gracias doy a Dios porque tú estás aquí. Gracias doy a Dios porque tú estás aquí. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. Dios está aquí, Él te estaba esperando. Dios está aquí, Él te estaba esperando. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. Gracias, gracias doy a Dios porque tú estás aquí. Gracias doy a Dios porque tú estás aquí. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. Dios está aquí, Dios está aquí. Él te estaba esperando. Dios está aquí, Él te estaba esperando. En nombre de mi Señor, la bienvenida te doy. En nombre de mi Señor, la bienvenida. Ahora vamos a pedir fuego del Espíritu, dale. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor. Manda fuego espiritual. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor. Manda fuego pentecostal. Señor, únenos. Señor, únenos. Señor, únenos. Señor, únenos con tu poder. Señor, únenos. Señor, únenos. Señor, únenos con tu poder. Y aleluya. Y aleluya, y aleluya al Espíritu de Dios. Y aleluya, y aleluya, y aleluya al Espíritu de Dios.
Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Manda fuego espiritual. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Manda fuego pentecostal. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabemos juntos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Si es Cristo el que me hace cantar, si es Cristo el que me hace cantar, de todos mis pecados libre soy y al cielo voy. Si es Cristo el que me hace cantar, abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Clamemos juntos, abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. A ver si bendecimos a los hermanos. Bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor, y derrama tu bendición. Gloria quiero darte, Señor. Gloria, gloria, gloria quiero darte, Señor. Gloria, gloria, gloria quiero darte, Señor. Gloria, gloria, gloria quiero darte, Señor, y derrama tu bendición. Vamos con la última. Cuando yo te alabo, tu mirada está en mí. Cuando yo te alabo, tu mirada está en mí. Cuando yo te alabo, tu mirada está en mí y recibo tu bendición. Señor, Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Esclavo fui y tú me libraste. Esclavo fui y tú me libraste. Esclavo fui y tú me libraste. Señor, te alabo con todo mi ser. Vamos. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Vamos juntos a alabar al Señor. Vamos juntos a conectarnos. Vamos juntos a bendecir. Y digamos juntos, gloria a ti, Señor. Gloria y alabanza, gloria y bendición, gloria. Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bendito los que están y alabado, conectados, y los que están ahí, vamos a entregar nuestro corazón.
Y vamos abriendo boca Gloria a vos, para Señor proclamar a Jesús. Jesús, el Bendito, Señor, con bendito, nuestra lengua, alabado, con nuestro enaltecido. corazón, con nuestra Sabe, mente. Arishana. Jimmy, la María, Oh, la sí, ira, la Jesús. María, la María, la María. Sí, Bendito, Jesús. bendito. Namana Saneya Reshana Maranaya. Boca, deja que fluya el Espíritu Santo. Jimmy, la Ramana Saibiriya Ishana Maranana Manari. Ramanana Sanamara Shanamara Sahe. Sahame Saradore Sahe. Namara Shanamara Sanibiri Shanaraya. Y tu cuerpo se balancea y se mueve. Y las manos se alzan. Levanta cántico nuevo al Señor. Y que los pies se muevan, hermano. Danza, 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 danza para Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás entre nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos por esto y mucho más que vas a hacer entre nosotros. En esta tarde de enseñanza, en esta tarde de donde explotan los carismas. Bendito. En una nueva fusión. En una nueva unción y vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bendito. Enaltecido seas. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo que está aquí. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Santo. Divino Espíritu está. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, está aquí. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo está aquí.
y nos reunimos en esta tarde, envolviéndonos con ese amor que tiene Dios en nuestra vida. Por eso hacemos juntos la señal de la cruz para comenzar esta enseñanza, dejándonos inundar por ese amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Querido Osvaldo, danos la bienvenida y contanos un poquito por dónde vamos. Perfecto, con todo gusto. Miren, bienvenidos hermanos, inclusive a los que están ahora viéndonos por el canal de YouTube de nuestra Renovación Diocesana, a los hermanos de Río Grande, a los hermanos de San Julián que están conectados por allí. Apenas puedo ir picoteando un poquito y viendo. Pero bienvenidos todos, bienvenidos a los hermanos de Chaco, a los de Corrientes Capital, de Esquina Corrientes, a los hermanos de Buenos Aires. He visto que hay una cantidad de hermanos que están, digamos que no son de nuestra diócesis, pero qué lindo que estemos todos así, aunque no nos conozcamos, sí nos reconocemos en esta fraternidad en la que nos une el Espíritu Santo. Qué bueno eso, qué lindo, cómo llena el corazón. Bueno, efectivamente este es nuestro cuarto día de este seminario de carismas, en el cual estamos viendo ya un montón de frutos, unas cosas hermosas que está derramando nuestro Dios. Miren, en el primer día, nuestros sacerdotes, el Padre Marcelo, el Padre Raúl, nos abrieron este seminario y bien desde un punto de vista en el cual quedó enmarcado en cuanto a la doctrina, en cuanto a la palabra, en cómo se enmarca, toda la línea directriz fue trazada ese primer día. En el segundo día tratamos el carisma de lenguas en sus tres modalidades, vamos a llamarlos, ¿sí? La lengua como oración, la lengua como canto en espíritu y el canto en espíritu que se transforma en danza sagrada. Y muchísimos hermanos han recibido ese don para gloria de Dios. En el tercer día completamos, que fue ayer, completamos con los otros dos carismas de la palabra, que eran la interpretación de las lenguas y la profecía. Y fue maravilloso. Si se lo perdió, le sugiero que vaya a nuestro canal de YouTube y lo vuelva a ver. Lo vuelva a ver, no se pierda ese seminario. Sabe que todo para Dios es un eterno presente, ¿sí? Así que si usted lo ve hoy, la gracia de Dios es para hoy. Pero le decía, todo lo que el Señor hizo ayer, lo hizo para ayer. Y la misericordia de Dios se renueva cada día, dice la palabra. Tu misericordia es nueva cada día, Señor. Así que hoy tiene otro plan. Hoy tiene una gracia nueva para entregarnos. Vamos a tratar los carismas de conocimiento o de revelación, que en esta clasificación, en fin, porque de alguna manera los seres humanos tenemos que ponerlo en nuestra mente de alguna forma que lo podamos entender. Estos carismas son tres, que son el carisma de discernimiento de espíritus, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento o palabra de ciencia, como se llama. Parece ser que palabra de conocimiento es un término más adecuado, de manera de no confundirlo con el don de ciencias que recibimos en el bautismo. Es un don del Espíritu Santo permanente. Les recuerdo que los carismas son ocasionales, son para el momento. Y son gracias especiales que recibe cualquiera de nosotros por el hecho de ser bautizados, y son para edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo, para ayuda de los hermanos, para crecimiento de ese vínculo que nos hace fraternidad, que nos hace comunidad, que nos hace iglesia en definitiva. Entonces tiene como sentido así mientras lo hacemos en iglesia y como iglesia.
Así que bueno, esos son estos 3 temas que vamos a tratar hoy, dichos por los hermanos que aquí van a hablar. Todos tienen experiencias en ejercer estos carismas, porque sabe que nosotros no somos maestros, no hay ningún maestro aquí. Algunos saben un poquito más, otros saben un poquito menos, pero que esto se trata más de compartir que de enseñar. Si bien intentamos dar algún fundamento teológico, algún fundamento bíblico en el cual nos basamos, esto es más de experiencia, es más de lo que hemos vivido nosotros mismos. Así que así fraternalmente, como si estuviéramos en cualquier grupo de oración, vamos a compartir acerca de estos 3 carismas. Les pido que extiendan la mano sobre la pantalla ahora, ¿sí? Para Dios no hay esa separación, y vamos a orar por nuestra hermana Hilda, ¿sí? Por nuestra hermana Hilda, que nos va a hablar del carisma de discernimiento. Suelte la lengua ahora. Nanamana sejisibirisa nanarayesa. Ramanayi sharabarajasana nanabirishana sirishana. Recuerde que usted no entiende la oración, pero siente que está pidiendo el Espíritu sobre ella, ¿sí? Con esa intención. Ramanaha sibirishana. Azabariyara sharabarajasana bariyara lambana saniriyashana. Ramaya samirayara shore bariyara shalabarane. Aharaya sanirira shahe. Anay, amado Espíritu, Divino Espíritu, que habitas en su corazón, que la conoces mejor que nadie, muévete en ella, muévete. Muévete, Señor, mueve, limpia, purifica. Mueve, Señor. Agribiri sananay. Divino Espíritu, que tus palabras sean sus palabras. Dale a ella lengua de profeta, Señor, y a nosotros oídos de discípulos para escuchar tu palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos. Como ya decía mi hermano, le estaba dando la bienvenida. Yo también les vuelvo a dar nuevamente la bienvenida. Bienvenida a todos los que están conectados, a los que se van a conectar en esta tarde, bueno, en esta tarde, noche ya, es para compartirles lo que decía nuestro hermano, ¿no? Más bien es vivencial, si por ahí vamos a introducir algunos pasajes bíblicos, pero es más vivencial, compartir lo que en este caminar, lo que el Señor nos fue regalando. Bueno, mis hermanos, para iluminar este compartir, vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 de Corintios 12:10. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Palabra de Dios. La palabra, mis hermanos, es bien clara, dice, ¿no? Que a uno se le da la capacidad de distinguir, dice, entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, ¿no? El espíritu falso ya sabemos quién es, el enemigo, y el espíritu verdadero, el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Ese Espíritu Santo, el que fundó nuestra corriente de gracias. Entonces, la palabra, mis hermanos, es muy, muy, muy clara, ¿no? En este compartir en esta tarde el discernimiento de espíritus. También nos dice que este don es perdón, estoy trabada. Es un don sobrenatural y gratuito. Es gratuito porque así lo quiere el Espíritu Santo. Nos regala gratuitamente. Por eso en esta noche estemos atentos a lo que el Señor nos quiere dar, a lo que el Señor nos quiere hablar, a lo que el Señor nos quiere regalar. Como es un don gratuito, el Señor también en esta noche, mi hermano, si no tenés todavía este don, este carisma de discernimiento,
pedile al Señor que te lo regale, porque es muy importante este don. Es muy importante para nuestra vida personal, para la vida de nuestro servicio. Este don es un don muy rico que nos ayuda a discernir, como bien dice la palabra, del bien y del mal, de los espíritus del bien y de los espíritus infernales, ¿no? Los espíritus infernales sabemos que son el espíritu del mal, el espíritu del demonio. Mis hermanos, un poco como para resumir, podemos decir, nombrar 3 puntos de esto de los discernimiento, del discernimiento. Primero vamos a hablar un poquito qué es el discernimiento, ¿no? Lo que dijimos que es importante, dijimos que es para aprender a discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Pero también hay 3 puntos importantes que debemos saber. ¿Para qué, hermanos? Para evitar desviaciones o para evitar enfoques torcidos, ¿no? Debemos saber lo que estamos diciendo, debemos saber lo que estamos haciendo, mis hermanos. Para eso necesitamos el auxilio de nuestro Santo Espíritu. Para eso necesitamos vivir enraizados en el poder del Santo Espíritu. Ahora bien, este espíritu, el discernimiento de espíritus en nuestras emociones a veces se puede mezclar. Algunas veces en estas inspiraciones que nos vienen, puede estar la inspiración natural nuestra de Dios o se puede meter también el enemigo, ¿no? Aquí necesitamos, mis hermanos, hacer un buen discernimiento. Entonces, qué importante es si nosotros no estamos enraizados en el Espíritu Santo. No vamos a poder hacer un buen discernimiento. Muchas veces necesitamos hacer un discernimiento personal o por algún amigo que está pasando alguna situación que no lo puede resolver, o nosotros mismos a veces estamos enrollados y no podemos tomar decisiones, algunas decisiones que son importantes para nuestra vida. Necesitamos hacer un discernimiento. Ese discernimiento se llama discernimiento personal, si hago por mí, por mi familia, o por un amigo, por alguien que me pidió ayuda. Es un discernimiento personal, mis hermanos. También, algunas veces puede pasar en los grupos de oración o con los hermanos de comunidad que está pasando alguna situación particular, algo que no nos está agradando, algo que vemos que sentimos que no está bien. Entonces necesitamos, hermanos, hacer un discernimiento comunitario. ¿Por qué comunitario? Porque tenemos que orar entre todos los hermanos servidores o los hermanos que van acompañando el grupo de oración, dependiendo tu servicio, mi hermano. Si estás en un equipo de decanato, un equipo diocesano, un equipo regional, porque sé que aquí están mirando muchos hermanos. Entonces, dependiendo a dónde estás, mi hermano, sirviendo y dependiendo de dónde tenés la situación, necesitas invocar esa presencia poderosa del Espíritu Santo. Sin esa presencia, si no estamos embebidos, si no estamos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, no vamos a poder discernir, no vamos a poder resolver las situaciones que esté pasando en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos inspire, necesitamos que nos hable el Espíritu a ver qué decisión tomar en esas situaciones, ¿no? Muchas veces pasa que, voy a daros un ejemplo cortito, ¿no? Como para que se entienda bien. Muchas veces pasa que algunas veces nosotros en esta corriente de gracia queremos planificar algo y de repente a mí se me ocurrió alguna idea, algo que parece bueno y convoca a una reunión y voy ya con mi idea bien fija que tiene que ser así porque esto va a estar bueno, porque esto me gusta y voy directamente a la reunión y ya voy con mi idea fija y voy y lo tiro como que tiene que ser así. Ahí no estoy haciendo discernimiento comunitario, mis hermanos, porque no estoy convocando a mis hermanos, no estoy llamando a mis hermanos que vengan. Primero oremos a ver qué es lo que quiere el Señor, a ver si esto es lo que traigo, si es de Dios, es mío o es del enemigo. Entonces, estos modos de ejemplo, mis hermanos, como para poder ir entendiendo para aquellos hermanos de repente que todavía no tienen este don o no están pudiendo todavía poner, o ya lo tienen el carisma, pero no lo están
pudiendo todavía poner al servicio, entonces para que vayamos sabiendo, debemos saber, primero tener una oración fuerte. No importa el tiempo que nos lleve orar, pero quedar llenos del Espíritu Santo para poder tomar una buena decisión o resolver el problema que está suscitando en ese momento. Pero ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a dar el discernimiento? ¿Quién nos va a dar la luz? ¿Cómo resolver el inconveniente? Va a ser el Espíritu Santo, mis hermanos. Es en ese discernimiento comunitario. También otro tipo de discernimiento puede ser alguna situación, algún problema, alguna dificultad que esté pasando la iglesia, ya sea una dificultad en toda la iglesia o el parcial. También se debe hacer un discernimiento eclesial, pero bueno, ahí lo hace el clero, las personas que realmente compete hacer el discernimiento, ¿no? Entonces vemos que hay discernimiento personal, discernimiento comunitario y discernimiento eclesial, mis hermanos. Qué importante, mis hermanos, esto del discernir. Si no hay discernimiento, podemos hacer muchas cosas mal, equivocarnos, cometer errores, herir a hermanos, si no tenemos buen discernimiento, ¿no? Por eso es importante que podamos vivir enraizados en el Espíritu Santo. Vamos a tomar la palabra, mis hermanos, en Mateo 16, 15 al 17. Yo lo tengo ya acá marcada. Dice, y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Ahí, mis hermanos, podemos ver lo que les iba compartiendo, ¿no? ¿Qué viene de Dios? ¿Qué viene de mi naturaleza? ¿Qué viene del mal espíritu? Aquí Jesús en esta palabra felicita a Pedro, ¿no? Dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, ¿va notando la diferencia cuando viene de Dios? A Pedro ahí le revela Dios, que Jesús es el Hijo de Dios vivo, dice. Ahora, mis hermanos, vamos a tomar Mateo 16 en el mismo versículo, en el mismo capítulo que digo, versículo 22 al 23. Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios, no lo permitas, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios ni los de los hombres. Palabra de Dios. Mis hermanos, aquí como podemos ver, si leemos los versículos anteriores, Jesús iba hablando, compartiendo con los discípulos todo lo que él va a pasar, ¿no? Que iba a ser juzgado por los ancianos, que iba a ser crucificado, que iba a tener una muerte de cruz, ¿no? Y Pedro, ¿qué hace? Como Pedro, no, que esto no puede ser, esta humillación, morir en la cruz, esto no, Señor, no te va a pasar, no lo vamos a no lo va a permitir, dice, ¿no? Y Jesús le contesta, ¿no? A Pedro. Le dice, dándose vuelta y le dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Fíjense, la palabra aquí no le dice, Pedro, retírate, ve detrás de mí. Le dice, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los del hombre, ¿no? Como vemos aquí, mi hermano, este pensamiento de Pedro, claro, Pedro no quería que Jesús
pasar a esa humillación de ir a la cruz, ¿no? De negar la cruz. La cruz es importante. La cruz encontramos en otros pasajes de la palabra donde dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? La cruz es redentora. Entonces, es importante que nosotros pasemos por esto, ¿no? No negarla a la cruz. Sin la cruz tampoco va a haber salvación, ¿no? Jesús pasó por la cruz y nos rescató. Y está la salvación para nosotros. Entonces, ¿cómo vemos ahí que se mezcla, ¿no? El sentimiento de Pedro con el enemigo que influencia? No, eso no le tiene que pasar al Señor. Entonces, por eso Jesús le dice acá, ¿no? Retírate, Satanás. Entonces ahí, hermanos, podemos ver lo que viene de Dios en el primer pasaje bíblico y en el segundo que leímos, lo que viene de nuestra naturaleza, de nuestro pensamiento, pero a su vez filtrado también el enemigo, ¿no? Entonces, mis hermanos, el enemigo está vivo, como está vivo Jesucristo nuestro Señor, el único camino, verdad y vida, el enemigo también vive. Y el enemigo es astuto y sutil para introducirnos en nuestros pensamientos. Entonces, cuánto cuidado, mis hermanos. Esta mañana escuchaba la oración de nuestro hermano que guió en el grupo de oración de Javier. Decía, cada día pedí una nueva fusión, porque cada día necesitas vivir en presencia del Espíritu Santo. Más en estos momentos difíciles, donde hay mucha confusión, donde hay mucho temor, mis hermanos, son muchas voces las que nos hablan. Necesitamos tener claridad. Necesitamos tener buen discernimiento, necesitamos saber qué voz nos está hablando, porque si no vivimos enraizados en el Espíritu Santo, vamos a escuchar muchas voces y nos vamos a confundir y no vamos a reconocer la voz de Dios, mis hermanos. Entonces, qué importante este tema, discernimiento de espíritus, ¿verdad? Este don, mis hermanos, es considerado como el guardián de los demás dones o de los demás carismas que el Señor nos fue regalando, ¿no? Es importante porque vamos a poder ir discerniendo con esto, ¿no? Anoche compartíamos la oración en lengua, compartíamos el don de interpretación, compartíamos también las profecías que se daban en lenguas, pero mis hermanos, este carisma nos va a ayudar a discernir si es una profecía verdadera o falsa, si es un don de lengua verdadero o falso, si es una interpretación verdadera y falsa. Y así, hermanos, qué importante, ¿no? Nos va a ayudar a discernir. Muchas veces a nosotros nos pasa en los grupos de oración o también en las misas de oración por los enfermos, que algunas veces suceden algunos acontecimientos en los grupos, algo fuerte que se presenta y muchas veces no sabemos cómo actuar porque somos nuevos o porque realmente no estamos intimidando con el espíritu y no estamos teniendo buen discernimiento, ¿no? Muchas veces nos asustamos y pasó la situación y el grupo se desarmó y cada uno por su lado, ¿no? Entonces, qué importante es tener este carisma para poder discernir. Va a haber algunas veces que vamos a tener que discernir sobre la marcha. Los otros discernimientos que les compartía, se puede hacer reuniones, discernir, pero en estos casos, situaciones que pasen en el grupo de oración, hay que discernir en la marcha. ¿De quién? Aquí, ¿quién se está moviendo? ¿Es el espíritu de Dios o es el espíritu del mal? ¿No? A veces pasa también en las misas por enfermo, que a mí he estado en varias oportunidades que he visto situaciones, manifestaciones. También he visto a hermanos de repente, en ese momento que caen en descanso y que se están manifestando algo, y muchos algunos se acercan a orar, otros se acercan hasta poner cruces, hermanos. Yo he visto esto. Entonces,
Qué importante, mis hermanos, si no tenemos buen discernimiento, ese hermano que está ahí en descanso o se está manifestando, si no hacemos discernimiento sobre la marcha, un discernimiento finito, ¿cuánto daño podemos hacer? No sabemos, ese hermano a lo mejor cayó ahí y está sanando, tiene una herida profunda y nosotros estamos orando ya por liberación o le estamos poniendo un crucifijo. Qué error, mis hermanos. Estos talleres justamente para eso, para ir compartiendo, para que vayamos aprendiendo también los que no sabemos de esto, ¿no? Y muchas veces nos ponemos a orar ya por liberación. Entonces, pobre hermano que está ahí en descanso dirá, ay, estoy endemoniado. No, y a lo mejor el hermano tiene alguna herida profunda, algún dolor. Y nosotros ya estamos orando por liberación. Entonces, mis hermanos, qué importante estar enraizados en el Espíritu Santo para que sea Él quien nos venga a dar un discernimiento finito sobre la marcha y cómo poder actuar en ese momento, ¿no? Y mis hermanos, si sos miedoso y si no tenés el don y no te animás, alejate, no te acerques en ese momento. Ya va a haber, seguramente que hay hermanos en la comunidad que el Señor les regaló, se acercarán a orar por pidiendo la misericordia de Dios, o el hermano que hace el discernimiento sabrá cómo atender esa situación en ese momento, ¿no? Mis hermanos, este don dijimos que es el guardián, ¿no? Del resto de los carismas. Entonces, pidamos al Señor, si no tenemos todavía este carisma, le pidamos al Señor que nos regale también este carisma para poder servir y que nuestro servicio sea bueno, que sea para la gloria de Dios, ¿no? Porque para el Señor tiene que ser siempre excelencia. Entonces, para que podamos dar nuestro servicio bien al Señor, pidamos al Señor que nos dé este carisma. Mis hermanos, yo no me voy a adentrar más sobre lo que es el modo de las presencias diabólicas, porque vamos a dejar para otro momento eso. Pero sí las voy a nombrar así muy por encima nada más. Dijimos que el mal está vivo, que vive y que nos puede hacer daño, sí nos puede hacer daño. Nosotros debemos mantenernos alejados, viviendo con el Espíritu. Ahora no podemos asistir a misas presenciales, pero si entras a internet, tenés cada hora misa en diferentes horarios, en diferentes lugares del mundo se está celebrando la misa. Entonces tenés acceso a asistir a una misa virtual, hasta comulgar espiritualmente. Y bueno, cuando pase esta pandemia también vivirlo, los sacramentos en plenitud, reconciliarnos. El sacramento de la reconciliación, mis hermanos, es importante. ¿Cómo yo, si estoy viviendo con el pecado, cómo voy a discernir, mis hermanos? No voy a poder discernir. Esto no es poner toda mi mejor voluntad. No, mis hermanos, esto no funciona el don de discernimiento de esa manera. Yo debo vivir también un camino de santidad, un camino entregado al Señor, que el Señor haga lo que quiera hacer conmigo, pero vivir enraizados en Cristo, porque si no, mis hermanos, no se puede hacer discernimiento, no es fácil hacer discernimiento, herimos a muchos hermanos, nosotros mismos tomamos malas decisiones para nosotros, tenemos los sacramentos, mis hermanos, para vivir en plenitud, tenemos a mano el Santo Rosario, hay más oraciones también a la hora de las 15 horas, la coronilla, la misericordia de Dios. Y nosotros los carismáticos glorificando al Señor con la oración que Él suscitó en nosotros, con la oración que Él suscitó en esta corriente de gracia, la oración de alabanza. El enemigo no se puede acercar a nosotros si vivimos glorificando a Dios, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sométanse, dice Santiago, ¿no? Sométanse a Dios y el demonio huirá. Entonces no permitamos que se acerque, ni nosotros tampoco andemos seduciendo con él. No nos acerquemos, nos alejemos, que no haya en nosotros, mis hermanos, puertas abiertas al enemigo, que no haya mentiras, mis hermanos, que no haya rivalidades, que no haya discordia entre nosotros, para que nosotros podamos ser realmente usados por Dios. Les compartía que iba a dar así
a modo de las presencias diabólicas, el nombre, nada más los títulos. Tenemos la obsesión diabólica, las infectaciones diabólicas, las obsesiones y el dominio, ¿no? Que sería la posesión diabólica. Pero bueno, en esos campos por ahora no nos alcanza el tiempo y vamos seguramente a pedirle al sacerdote que él nos pueda acompañar en esto o que sea él quien introduzca estos temas, ¿no? Que son temas también muy importantes, interesantes. No tengamos miedo a aprender, mis hermanos, hay que aprender. Hay que aprender, hay que saber, debemos estar interiorizados, mis hermanos, de esta presencia que muchas veces se niega. No, mis hermanos, no lo neguemos. ¿Existe? Sí existe. ¿El mal existe? Sí existe. Pero también, mis hermanos, no nos quedemos con esto, porque nuestro Señor Jesús ya lo venció en la cruz para la gloria de Dios Padre. Bueno, mis hermanos, como el tiempo es corto, le voy a ceder ya a mi hermano Osvaldo. Gracias, Hilda. Gracias. Qué lindo, qué importante. A ver, ya sé que no se puede, nosotros acá no tenemos otra manera porque estamos conectados virtualmente, pero ¿qué tal ahí un gloria a Dios? ¿Qué tal ahí, gracias mi hermana? ¿Qué tal ahí un amor? Están poniendo El amor amén. con amor se paga y fue hecha con, digamos, toda esta exposición fue preparada con amor, entonces, dele su amor, ¿sí? Dele su amor. Bien, vamos a seguir adelante con la palabra de sabiduría. Así que quien ahora nos va a compartir es Gustavo. Les pido lo mismo, tendamos la mano a la pantalla, ¿sí? Y suelte su lengua, suéltela. Namana, siri, shana, nahasem, pariri, shai, sarabanana. Ay, saribiri, shana, na, sarehasem, biri, shana, Sai, sharabara, sairibiri, shamara, hasamara. Oh Espíritu Santo, amoroso, Espíritu anhelado, Espíritu divino, Espíritu. Ven sobre tu Hijo, derrámate hoy, Señor. Derrámate con sabiduría justamente. Toca su mente, su corazón. Llena todo su ser, Señor. Llena todo su ser, todo su ser. Habla por su boca, Señor. Y a nosotros, déjanos escuchar tu voz, ya no con los oídos carnales, sino con aquellos espirituales, de manera que se haga carne como en María se hizo carne. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, lo que yo les voy a hablar ahora es del carisma de la palabra de sabiduría. Pero antes quisiera dar un testimonio que tiene que ver con esto para comenzar. Algo que me sucedió cuando yo tenía, bueno, alrededor de 14 años, no me acuerdo. Pero cerca del año 98, 99, yo participaba de un grupo de oración y, bueno, en el entusiasmo de crecer, bueno, se me daba la oportunidad de participar de la misa diaria de, bueno, de la parroquia Don Bosco, aquí de Caleta Olivia. Bueno, en ese tiempo nuestro párroco era el padre Felicísimo Vicente. Y bueno, vieron que en la misa diaria no es que está llena la iglesia, sino que es muy poca la gente que hay, habremos sido unas 30 personas. Y en ese momento que estábamos en la misa, por lo general todos los servidores que participábamos de la misa nos sentábamos en el fondo de la iglesia y bueno, entonces en un momento, en una esquina de la iglesia, empieza una mujer a mover los bancos, a caerse al piso y mover los bancos con una fuerza tal que empieza a correrse todos los bancos y la gente se empezó a asustar, ¿no? Y la gente se empezó a correr, ¿no? La gente que estaba alrededor y se fue a otro lugar. Entonces, me acuerdo que estábamos en el momento después de la homilía y el padre Felicísimo, bueno, rezando, qué sé yo, mira para un costado, mira, vuelve su mirada al leccionario o al misal y sigue rezando la misa.
se vuelve a parar esta mujer, me acuerdo, y, y de repente se cae de nuevo y empieza a mover más y empieza a zapatear, se empieza como correr. Y empieza a correr por toda la iglesia y se fue y se metió en la capilla nuestra del Santísimo. Y bueno, estábamos con algunos servidores y, y sucedió que nadie hacía nada. Y el Padre Felicísimo dijo, algún servidor que la acompañe, y recuerdo que habían algunos servidores, no los voy a nombrar, que no quisieron ir. Y bueno, yo me mandé, yo fui así de entusiasta que era en ese momento, con toda la fuerza y tratar de solucionar el mundo en ese tiempo, me metí al Santísimo. Y cuento esto porque a veces son como antitestimonio, porque en realidad yo no entendía nada, yo no sabía nada, yo era muy chico y imagínense, tenía 14 años y tenía todo el entusiasmo y sabía que había que orar por otros, pero no conocía sobre los carismas, sobre todo el carisma del discernimiento. O sea que de alguna manera fui imprudente en eso que cometí de que el padre pedía un servidor, yo no era servidor, sí, estaba en los grupos de oración, pero servía en la música, pero no era un servidor que podía acompañar a otros en la oración. Por eso digo, ojo, si nosotros no tenemos esas capacidades de discernir, no podemos ver, no podemos meternos en algunas cuestiones porque no conocemos qué es lo que pasa, porque no tenemos esa capacidad del espíritu para darnos cuenta de lo que sucede. Entonces yo recuerdo que me fui, me metí a orar, estuve con esa mujer, estuve tratando de contenerla y no podía. Esa mujer seguía haciendo destrozos ahí en la capilla del Santísimo hasta que terminó la Eucaristía y bueno, vinieron algunos servidores a ayudarme y estuvimos ahí tratando de rezar por ella y ella que lloraba, se tiraba al piso, se levantaba, lloraba, gritaba y mientras tanto seguía la misa diaria, ¿no? Bueno, la misa terminó, viene el Padre Felicísimo y el Padre Felicísimo, cuando lo vio esta mujer, el Padre Felicísimo, peor se tiró al piso y empezó a zapatear. Y el padre la miró y le dijo así, un hombre gran, un santito, y con discernimiento le dijo, hija, ¿por qué te tiras al piso? Y cuando le dijo eso, la mujer se levantó y se sentó en la silla. Y el padre le dijo, bueno, hija, vamos a encomendarnos para calmar tu corazón y le hizo una oración de sanación interior. Y cuando él empezó a orar por sanación interior, esa mujer le volvió un rostro distinto en sí, en ella, ¿no? Y entonces él empezó orando por sanación y nos ayudó a nosotros a decir algunas palabras para ayudarla y hasta que se recompuso esta mujer. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Primero que yo fui imprudente, me metí, pero no entendía qué era lo que había que hacer para saber que tenemos que tener discernimiento de esto. Y segundo, que miren, no todo es oración de liberación. Pareciera que al principio los carismáticos vemos demonios en todos lados. Sí, el demonio se manifiesta y está ahí latente, pero para llegar a esa conclusión hay que hacer mucho discernimiento, como dice nuestra hermana Hilda. Y después, que no solamente es oración, para llegar a la oración de liberación hay que hacer, quizás esto lo vemos mañana, un diagnóstico, un discernimiento, cosa que nos permita ver qué es lo que necesita. ¿Sí? Porque a veces no es liberación de demonios, sino que es opresiones o es cuestiones del interior, que seguramente lo vamos a ver mañana esto. Por eso hay que tener un discernimiento y eso lo da el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. Y yo aprendí muchísimo del Padre Felicísimo y hay que acompañarse de hermanos que tienen un camino, ¿sí? Primero, o sea, podemos aprender de esto, de este seminario, pero además también tenemos que consultar con hermanos más crecidos. Vuelvo a decirlo, no consultes y no hables con cualquiera de las manifestaciones del Espíritu en tu corazón o de las emociones. Tenés que hablar con tu servidor, porque él es el que te acompaña, el que te conoce, el que te entiende más que nadie. Ah, pero mejor hablo con Gustavo, mejor hablo con Osvaldo, pero Osvaldo a mí no me conoce, Gustavo tampoco. No puedo llamar a un predicador o mandarle un mensaje porque tengo su celular o porque no, tengo que hablar directamente con mi coordinador, con mi servidor, que es el que me entiende, me conoce y me va a ayudar mucho mejor que otros que quizás tienen un poco más de experiencia, pero saben cómo encaminarme porque me conocen. ¿Sí? Así que atenti con eso. Entonces, fíjense, nosotros vamos a hablar del carisma de la sabiduría que tiene que ver con esto. Imagínense, yo le estoy diciendo que
que fui muy imprudente porque quizás no entendía, ¿no? Me acuerdo que María San Giovanni, ¿no?, que es una de las cofundadoras de la comunidad Siervos del Cristo Vivo, decía, es esa voz del Espíritu que te indica qué es lo que tenés que hacer. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Pues si tuviéramos que definir qué es el carisma de palabra de sabiduría, el padre Aldunate decía, bueno, hay que entender qué es la sabiduría para entender primero este carisma. Y él citaba, por ejemplo, al filósofo Aristóteles. Yo soy profe de filosofía, por eso. Y Aristóteles decía que el carisma, o sea, la sabiduría es la ciencia de saber ordenar, la ciencia del orden, ¿sí? El saber ordenar, ¿sí? Entonces, fíjense, el, el carisma de la palabra de sabiduría nos ayuda a saber cómo Dios quiere obrar, cómo Dios quiere hacer las cosas, ¿sí? Es, por eso, va a decir después que Aristóteles decía, el hombre sabio sabe proceder bien y sabe dar buenos consejos de conducta, ¿sí? Entonces, la sabiduría nos ayuda a entender el cómo, del qué, que vamos a ver después con Osvaldo, del don de palabra de conocimiento, palabra de ciencia. ¿Mm? ¿Sí? Porque el Señor en la palabra de ciencia nos va a decir algo, pero desde el carisma de la palabra de sabiduría nos va a ayudar a entender el cómo. En mis apuntes del- de lo que decía Aldunate, me acuerdo hoy cuando retomaba eso, decía el padre Aldunate que la palabra de sabiduría es una palabra que nos indica cómo actuar, qué hacer, ¿sí? Entonces, y el padre Falvo, donde estamos dando este seminario de este libro, primero para entender esto hay que entender lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, ¿sí? En el versículo 8. Partiendo desde ahí, para saber que este carisma, perdón, es bíblico porque se daba en las primeras comunidades, recuerden lo que dice San Pablo. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, o sea que es un don, es un carisma del Espíritu. O sea, el Espíritu da la palabra porque como decía Osvaldo, es ocasionalmente en el momento una inspiración, una emoción de cómo actuar ante lo que pide Jesús. Van a ver que la palabra de conocimiento va a decir qué es lo que está sucediendo, que lo va a explicar mejor Osvaldo, pero la palabra de sabiduría te va a dar la intuición, el conocimiento de cómo se está dando eso que el Espíritu está regalando. ¿Sí? Por eso se van fusionando la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. ¿Sí? Entonces, el padre Falvo dice, es la aplicación práctica del don de ciencia, o sea, lo que vamos a hablar después. Por el don de la sabiduría, el Señor nos revela cómo debemos actuar en ese momento. Sugiere el desarrollo práctico de cómo seguir la voz de Dios. ¿Sí? Nos sabe mover de cómo actuar ante esto que nos pasa. ¿Sí? Imagínense, cuando sucedió eso que les contaba del Padre Felicísimo, el Padre sugirió que vaya algún servidor a acompañar. ¿Mm? Entonces ya había cómo el Señor iba a hacer la obra. Entonces necesitaba de saber cómo era que necesitaba el acompañamiento de un servidor. Después, el lenguaje de sabiduría es un don dado por el Espíritu para afrontar una situación particular, una ayuda para actuar correctamente, ¿sí? Una revelación sobre la manera de cómo debemos comportarnos en la elaboración del plan de Dios. O sea, la sabiduría a nosotros nos va a indicar los pasos que tenemos que seguir, cómo, o nos va a ir manifestando cómo es la obra de Dios en el momento. Es un don que viene en nuestra ayuda, sobre todo cuando tenemos dificultades, cuando no sabemos cómo actuar, ¿sí? Y en eso el Espíritu se mueve. Recuerden que a los apóstoles los ayudó a elegir quién era el sucesor de Judas, ¿sí? Y también recuerden esto, que es un don, es un carisma que está negado a los soberbios, ¿sí? Y reservados para los amigos, para los sencillos, ¿sí? Recuerden que si hablamos de este carisma de sabiduría, también se manifestó en otros momentos bíblicos.
Recuerden también a José en el Génesis 12, ¿sí? José que recibió por el Espíritu qué era lo que estaba sucediendo y cómo había que hacer. Le interpretó los sueños al faraón, ¿sí? Recuerden también que está sabido José de María, ¿no? Que, que el Espíritu le explicó en esos sueños qué era lo que tenía que hacer, ¿sí? No abandonarla, sino acompañarla, ¿sí? Bueno, también se dio en los santos, ¿sí? Este carisma de sabiduría, Santa Catalina de Siena, ¿sí? Que llena de sabiduría encuentra la iglesia en ella una guía, ¿sí? Una doctora, ¿sí? Y así también Bernadita y los 3 pastorcitos de Fátima, ¿no? Y así un montón de hermanos. O sea que este don de sabiduría no es para los que son sabiondos, los que tienen la ciencia cierta del conocimiento humano, sino que aquí Dios está tocando grandes corazones, sencillos corazones, para convertirlos en grandes. ¿Sí? No sé si se acuerdan de María Victoria. Yo tengo presente muchos ejemplos de mis hermanos. Por ejemplo, María Victoria contó en una de las entrevistas, porque recuerdo porque yo crecí espiritualmente con Tola, que era fruto de María Victoria aquí en Caleta Olivia, una servidora, era la encargada de nuestro grupo de oración. Me acuerdo que ella siempre nos contaba que cuando tenía problemas iba a María Victoria y le decía, eh, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, ¿no? Y que María Victoria no le daba la solución. Le decía, ¿fuiste al Santísimo a preguntarle a Jesús? Eso es sabiduría. ¿Sí? Es saber guiar al hermano a cómo Dios está obrando en su vida. O sea, direccionarle, eso es pura sabiduría. Porque tranquilamente María Victoria con su experiencia y con todo lo demás hubiese dicho, Dios quiere esto, Dios quiere aquello, ¿sí? Vieron que están esos hermanos que uno va y dice, necesito, me pasa esto, me pasa el otro, y son recetarios, ¿no? Dicen, bueno, rezate tanto rosario, el rosario del desprendimiento, el rosario de las bendiciones, el rosario de esto, aquello, y uno le da con un montón y no. O sea, tenemos que conducir a los hermanos desde una sabiduría a encontrarse con el Señor y que el Señor le indique cómo es la obra, ¿sí? Ayudarlos a discernir cómo es la obra de Dios. ¿Mm? Fíjense, dice el padre de Falvo, que los carismas, ¿sí? Este carisma está dado a las personas más humildes e insignificantes para revestirlas con dones y sobre todo del don de sabiduría. ¿Sí? Los carismas pertenecen a todo el pueblo de Dios. Entonces todos nosotros tenemos que hacernos parte de este carisma. Yo no sé si fui bastante claro. Bueno, todos me están diciendo amén, amén, amén. Entonces fíjense cuánto necesitamos de este carisma de sabiduría. ¿Sí? Entonces, a nosotros se puede manifestar, el Señor nos puede emocionar algo que va a explicar Osvaldo, y el carisma de la sabiduría, de la palabra de sabiduría, nos va a indicar con una frase, con una palabra, cómo hay que hacerlo. Así que eso es para tener en cuenta. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahí sí está Osvaldo. Aleluya. Gracias, Gustavo. Rezamos por vos. Pray for me, please. Sí, por favor. Señor Jesús, derramate en este momento con tu Espíritu Santo sobre nuestro hermano Osvaldo. Que tu gracia, tu poder, que nos está envolviendo a todos los que estamos conectados en este momento, llegue al corazón de este hermano y que con mucho de vos, Señor, nos pueda enseñar, nos pueda ayudar a crecer. Amén. 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 Uf. Bueno, qué lindo que está esto, ¿no? Qué lindo que está esto realmente. Y ahora empiezo a tener movimientos interiores, como que me agarra todo el susto y el chucho, porque tengo que empezar a compartir yo. Les digo, somos más de 80 en este momento
conectados en este encuentro. Sería muy bueno esto que nos está indicando Gustavo, de el compartir y demás, para que esto llegue a muchos más. Si usted lo está disfrutando, piense a cuántas más personas puede hacerle el bien. Compártalo, compártalo. Haga este servicio simplemente y con eso ya está evangelizando junto con nosotros. Bien, saben que primero tengo que ponerme en verdad y tengo que ser sincero. Voy a hablar de lo que no sé. Voy a hablar de lo que no sé. En mi caso, el Señor me usa con este carisma desde hace muchísimo tiempo. Gustavo hablaba del año 98. Yo podía hablar del año 85. O sea que, bueno, como hace muchísimo tiempo que estamos tratando de entender de qué se trata esto y seguimos la verdad que sin explicarnos cómo es que esto está funcionando. Mire, cuando hablamos de palabra de conocimiento, no, siempre tenemos que entender que es un carisma que está justamente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, y justamente en el mismo versículo que él de sabiduría, 1 Corintios 12, 8. ¿Sí? Ahí dice la palabra, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, y entonces, ¿por qué es necesario tener este conocimiento? Tener este conocimiento sobrenatural, algo, una iluminación, una revelación dada en este momento. Es que, mire, la psicología dice que lo que las personas manifestamos, lo que se ve de nosotros, lo que nuestra mente es capaz de transmitir, es como la punta de un iceberg, y así lo representan. Así lo representa la psicología, que es solamente el 10%, que ese otro 90% que está sumergido, oculto y que no se ve, es justamente nuestro inconsciente. Y ahí es cosas que nosotros fuimos acumulando a lo largo de nuestra vida y va entrando, ¿no es cierto? Y experiencias y malas y buenas, y eso va formándonos toda esa masa que no se ve, pero que en algún momento aflora. Bien, ahí actúa la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento revela lo profundo del inconsciente cuando estamos orando, por ejemplo, por sanación interior. Ahí se nos revela. Este es un don que revela algo que solo esta persona por la que oramos y el propio Dios pueden conocer. Bien. Y entonces de esta manera uno puede llegar a la raíz de un problema o la causa de una atadura espiritual o el conocimiento de una sanación que en ese momento se está produciendo. Y eso no depende de nuestra capacidad humana, sí depende de nuestra predisposición. ¿Sí? Yo me predispongo a que el Señor me utilice con este carisma. Y tratar de explicarlo cómo sucede, mire, he leído a lo largo de estos años, yo creo que unos 20 libros más o menos, y artículo que sale, artículo que leo para ver si aprendo un poco más. Y de todas estas expresiones tan sesudas y teológicas que se nos ponen, yo prefiero, sinceramente, porque es muy gráfico, como lo explica el padre Emiliano Tardif en uno de sus libros. Él dice, llega una idea a la mente, llega una idea, ¿sí? Y en la medida que vamos comunicando esa idea, van apareciendo más detalles. Él lo comparaba con tener una caja de pañuelos descartables, esa que hay que sacar uno y entonces aparece la puntita del otro y así. Es como que el mensaje viene escrito, ¿sí?, en esos pañuelos. Pero para entender el mensaje tengo que sacar el primero, o sea, tengo que comunicar el primero y leerlo
para que me aparezca el segundo que continúa con la idea, y no podría leer el tercero si no he leído antes el primero y el segundo. Eso explica un poco el comportamiento del carismático que ejerce este don. Parece que siempre está como dubitativo, como que no termina de entender el mensaje. Bueno, pues es así. Los detalles van apareciendo a medida que uno los va comunicando. Y no solamente con palabras, puede ser con imágenes, puede ser una frase. Y uno, digamos, bueno, pero ¿y acá cómo se completa este mensaje? Pues tengo que, hasta que no lo digo por completo, pues no lo tengo. Y ahí sí interviene como decía Gustavo hace un ratito, la palabra de sabiduría y, como dijo Hilda antes, el carisma de discernimiento. Estos tres se presentan juntos. Si aparece la palabra de conocimiento, aparece la palabra de sabiduría y aparece el discernimiento. La palabra de sabiduría te va a revelar, esto viene de Dios, ¿sí? O no viene de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Lo digo, es pertinente decirlo. Ejemplo, si vos estás estás orando por una persona a la que no conoces, ¿sí? Y el Señor te revela que tiene cáncer. Suponete, el Señor revela, si vos que te está revelando que esa persona tiene cáncer. Ahí la prudencia está, porque este señor, o esta señorita, o esta señora, saben que tiene cáncer. Está en tratamiento por este cáncer. A lo mejor yo debiera orar para que, si hay alguien aquí presente con cáncer, el Señor sane. ¿Me sigue? ¿Se comprende lo que le estoy diciendo? Porque esto es un caso práctico y se lo digo porque me pasó a mí. Entonces, en ese momento uno tiene que ir llevándose siempre por la prudencia, porque esto es para edificar, para amar, no para que la persona que le estoy diciendo ahí algo como el Señor quiere sanar tu cáncer. ¿Pero qué cáncer te va a decir? Yo no tengo cáncer, pero si el Señor te lo reveló, se va a ir de ahí, pero no sé, bastante más preocupado, y para nada le hiciste bien. Para nada le haces bien con esto. ¿Y cómo llega esto, esta idea? Y el mismo padre Tardif decía, mira, me llega como una distracción, así como llega una distracción. Yo estoy orando en mi profunda oración, y por ahí me aparece el pensamiento de que el domingo me voy a ir a pasear a tal lugar, que me sacó de la oración. ¿Sí? Eso es la distracción. Bueno, el conocimiento parece de la misma manera, pero al revés. No te saca de la oración, ni tampoco te dispersa. Tiene una idea, es una idea que queda como clara, como sustantiva, como que tiene sustancia, ¿sí? Y entonces a partir de ahí te empieza a guiar en tu oración para que vos puedas seguir adelante con la misma. Es así con el tiempo, con el ejercicio. Por eso es importante estar en comunidad, estar con hermanos crecidos que a uno lo guíen, lo contengan. Con el tiempo uno va reconociendo más fácilmente adquiere ese discernimiento de decir, no, esto sí, esto viene de Dios y esto hacia ahí se encamina. Entonces va tomando como un poco más de cancha, ¿no? Porque, mire, esto es un regalo de Dios. Muy difícil que exista este tipo de manifestación hasta que usted reciba el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Hasta que haya recibido ese bautismo en el Espíritu, que normalmente se da al final de los seminarios de vida, y en los cuales es como que el Espíritu se libera y empieza, ¿sí?, a actuar en usted y reconoce cuáles son los carismas que les quiere dar. Potencialmente lo tenemos todos.
Todos, todos. Y es ocasional. Si el Señor necesita dártelo en un momento para el bien de otra persona, para el bien de la comunidad, no tenga ninguna duda, el Señor te lo va a dar. Está bueno esto de estar preparado y saber cómo funciona esto, ¿no es cierto? ¿Cómo sé si la palabra de conocimiento es cierta? ¿Cómo voy a reconocer la autenticidad? Pues solamente por los resultados. Aquí los testimonios de las personas por las cuales se ora son ese instrumento, no sé cómo llamarlo, el termómetro, que te va a determinar si la palabra venía del Señor o no venía del Señor. Porque es cierto que a veces las cosas suceden cuando usted las anuncia. Es como esa palabra del profeta Ezequiel sobre los huesos secos. El Señor le dijo, profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre los huesos secos. O sea, sí, Dios podía hacerlo todo sin necesidad de utilizarnos a nosotros. Pero parece que a nuestro Dios le gusta utilizarnos, le gusta que sus hijos a ver, ¿cómo le diríamos? Que sus hijos lo sigan, que sus hijos le hagan pata, que se jueguen por las cosas que Él quiere realizar. Y casos bíblicos encontramos unos cuantos. Por ejemplo, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el profeta Natán conoce el pecado de David y Betsabé, ¿sí? Y también sabe que ha sido perdonado, ¿sí? Al mismo tiempo que conoce el pecado de David y Betsabé, también sabe que ha sido perdonado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, San Pedro conoce que los que están llegando son los que lo van a llevar a la casa de Cornelio. O sea, sabía eso con anticipación. En el capítulo anterior, en Hechos capítulo 9, Ananías tiene un conocimiento sobrenatural, ¿sí? Ahí Hechos dice que un ángel le anuncia, ¿sí?, de la presencia de Pablo en Damasco. En aquel tiempo era Saulo, el perseguidor, ¿no?, de cristianos, que había sido derribado del caballo y quedado ciego, y se lo envía. Es el único, mire, la única vez que aparece en todo el texto sagrado este hermano Ananías. Y aparentemente su única obra fue ir y imponerle las manos a Saulo de Tarso. Le impuso las manos y cayeron las escamas de sus ojos y fue San Pablo. Única intervención de este Ananías, pero pensemos que sin Ananías no existiría San Pablo. También, de alguna manera, Pedro, en Hechos capítulo 5, por este carisma, Pedro conoce la mentira de Ananías y Zafira. Recuerdan que en aquel momento vendían todo y lo entregaban a la comunidad, y ellos se quedaron con una parte diciendo que habían entregado todo. Muy bien. Apareció en la vida de varios santos, como el cura de Ars, San Juan Bosco, Santa Catalina de Siena. En la vida de ellos tiene muchísima con muchísima frecuencia aparece el carisma de conocimiento. Y a mí el que más me emociona es el que relata Lucas en el capítulo 7, cuando Jesús va a la casa de Simón y entra la mujer pecadora y derrama un frasco de perfume sobre su cabeza y lava sus pies con sus lágrimas, ¿no? Y el tal Simón, plantea como una cosa, pero interior, en su interior, no lo comenta con nadie. Dice, no debe ser profeta, porque si fuera profeta, sabría que esta mujer no es de lo más santita que tenemos acá en la comunidad. Pues, y ahí fue donde Jesús le dijo, cuando llegué a tu casa, no me ofreciste
no me ungiste con aceite la cabeza. Y ella derramó un frasco entero de perfume sobre mí. No me ofreciste agua para lavarme los pies. Y ella lo está lavando con sus lágrimas. Y es cuando le dice mucho, decime, ¿quién se sentirá más amado? Dice, al que se le perdona poco, al que se le perdona mucho. Fantástico, fantástico, alucinante. El amor del Señor y dando lecciones como diciéndole, conozco tu corazón. Y vos tampoco tenés para pagar. Necesitas de mi misericordia. Por eso, hermanos, tratando de sintetizar esto que me cuesta tanto sintetizar esto. Lo que pasa es que estoy hablando de mí mismo, entonces me resulta difícil hacerlo. Cuando anunciamos la palabra de conocimiento, un poco que hay que morir a sí mismo, un poco que hay que vencer ese hacer el ridículo, un poco ese porque es verdad. Mire, cuando yo fui llamado por primera vez a dar una palabra, estábamos en una misa, en una capilla, en el barrio de Muñiz, en Buenos Aires, y mi maestra, mi servidora, Matilde Méndez Chavarría, me llamó. Es fuerte, disculpen. Y imponiéndome su mano, me dijo, da de lo que el Señor te da. Y eso me ha acompañado toda mi vida, desde ese momento. Da de lo que el Señor te da. Les digo que cuando se estaba orando por sanación, pues yo tenía las rodillas como castañuelas, ¿no? Estaban chocando ahí porque tenía un julepe bárbaro. La primera palabra de conocimiento, fíjense cómo nuestro Dios, fue: el Señor está sanando a una persona de glaucoma. No tenía la menor idea de lo que era el glaucoma, se lo puedo asegurar, no tenía la mejor idea. Ahora sé, ahora sé. El glaucoma es presión ocular alta, presión en los ojos alta. Y por supuesto no deja ver bien. Tremendo cuando se levanta una persona del fondo, una hermana, y dice, soy yo. Cuando llegué acá, no veía dos bancos adelante, veía las siluetas moviéndose de ustedes allá adelante, la del padre que ministraba la misa, dice, pero no alcanzaba a ver nada. Y ahora puedo leer el letrero del altar. Y el letrero del altar decía, Dios es amor. Es fuerte, disculpe, es fuerte, no, me sigue emocionando. Bien, para seguir entonces, al padre Tardif también le pasó esto, también le pasó esto. El padre dice que, el padre Tardif contaba en su libro, dice, recuerdo haber vivido una experiencia muy difícil en Perú. Dice, estaba en una campaña de evangelización y en la misa de clausura habían organizado un encuentro en el centro deportivo. Había 14.000 personas, todo repleto. Y habían anunciado que se iba a tener un ministerio de sanación. Le toca a él. Por supuesto, porque él era, digamos, uno de los más reconocidos en el mundo. Y dice que adelante del altar habían puesto una cantidad de enfermos con sus sillas de rueda, todos, y apareció un hospital.
Y cuando hace la oración de sanación, él siente la emoción, la palabra de conocimiento de que un paralítico estaba siendo sanado. Y entonces empieza a anunciar, levantate en el nombre de Jesús, que está siendo sanado, levantate en el nombre de Jesús. Nadie. Dice, entonces insiste, el Señor te está dando, vos tenés mucho calor en tus piernas ahora, abandona tu silla de ruedas, levantate y da gloria a Dios en el nombre de Jesús. Nadie. Y así una tercera vez hasta que dijo, bueno, después seguramente darás tu testimonio. No se movía nadie. Y siguió la oración de sanación. Y llega el momento en el cual dice, y el Señor está sanando ahora a una persona de sordera, y de la silla de rueda que estaba delante se levanta y dice, soy yo, no escuchaba nada, ahora escucho. Bueno, el padre dice que él se había sentido un poquito mal. Había un obispo, había 25 sacerdotes celebrando y no le aparecía el testimonio, él le estaba quedando como un charlatán, ¿no es cierto? Pero bueno, resulta que el paralítico también era sordo. Entonces necesitó escuchar. Primero tuvieron que abrírsele los ojos y después abrir. Dice que el padre ahí en su libro que dice, yo en ese momento, con toda la pena que tenía, le digo al Señor, la próxima vez sana primero los sordos, dice así, no tengo que pasar por como si uno le pudiera dar órdenes a Dios de qué es lo que tiene que sanar primero, ¿no? Bueno, pero se aprende así un poquito, se va muriendo así. Bueno, en fin, podría seguir hablando, no sé, hasta mañana, pero no nos alcanza el tiempo. Vamos a tratar de respetar lo pautado. Si usted quiere, vamos a hacer una dinámica, un tallercito, de manera que usted también viva, reciba, tenga la oportunidad de experimentar estos carismas. Bien, recuerde que para la recepción tenemos que tener una actitud de humildad, de sencillez, de niño, ¿sí? De mucha fe. Siempre esto lo vamos a recibir en oración. Y en oración, cuando más profunda y más alabanza, mejor. Su actitud tiene que ser la de creer que el carisma existe, que es real. Y entonces uno lo pide, porque es gracia. Se nos dijo, y nuestra hermana nos decía, es gratuito, es gracia de Dios. Y si es gracia, es gratis, ¿sí? Y yo lo pido, pero lo tengo que desear. Si no, ¿para qué lo voy a pedir? Y recuerde, una vez recibido, como ya hemos dicho varios aquí, busque el apoyo de los hermanos experimentados, ¿sí? Busque el apoyo de los hermanos experimentados. Estos carismas de revelación no se reciben a los gritos. No aparecen si uno está en este momento, no sé, danzando, saltando al principio de la asamblea, en alabanza y demás, esos momentos gloriosos que tenemos los carismáticos, que nos sacamos todo el polvo del camino. Pues no. Aquí yo necesito orar con cierta quietud. La oración que vamos a hacer es una oración en lenguas, pero muy suavecita, ¿sí? Muy suave, muy suave. Tenemos que aprender a aquietar nuestro propio espíritu para poder escuchar la voz del Espíritu. Entonces, sí, hagamos un cantito que nos ayude al Espíritu Santo, por favor. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla
sopla en mí. Abra sus manos para recibir el soplo del Espíritu Santo en su corazón. Recuerden que sus manos son el signo del corazón. Si se abren, abrimos el corazón a la gracia de Dios. Amén. Y que este soplo venga como un viento impetuoso en nuestras vidas. Sí, Una sí. nueva función del Espíritu Santo en este momento, sobre todos los que están conectados, ahora y mañana. Sopla, Espíritu Santo. Sopla en mí. Sopla. Sopla en mí. Se sopla, Señor. Espíritu Santo. Sopla En mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo. Sopla en mí. en mí. Acompáñeme con la oración. Vaya siguiéndola, que es larga. Vaya siguiéndola con un sí, Señor, con un amén, con así sea. Bien. Te ruego, Señor, que me abras totalmente a este don. Sí, Señor. Amén. Tócame y haz que broten en mí los carismas Tócame, Señor. de palabra de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento de espíritus, Tócame, Señor. y dame la oportunidad de poder ejercitarlos. Te ruego, Señor, me perdones por todos mis pecados y todas las faltas que he cometido. Perdona. Perdona también a todas las personas que han pasado por mi vida y que por diferentes motivos me han causado mal. Tú me darás las fuerzas para perdonar, ya que por las mías no puedo hacerlo. Te doy gracias porque me amas más de lo que me merezco y quieres que sea feliz, más aún de lo que yo mismo deseo. En tu nombre, Jesús, expulso de mí todo lo que venga del maligno. Por tu sangre divina, redentora y salvadora, corto todo lo malo que me venga de generaciones pasadas. Corto de raíz cualquier enfermedad hereditaria en tu nombre, Jesús. Y rechazo tajantemente en mí todo aquello en lo que vos no tengas parte. Si no es tuyo, no lo quiero. Te ruego que me perdones mi falta de amor y de confianza en ti, al confiar en otras personas, en medios o cosas fuera de ti. Gracias, Padre Celestial, por tu amor eterno. Gracias. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mis pecados y las consecuencias de mis pecados, Gracias. y por ganar el cielo para mí. Gracias, Espíritu Santo, por santificarme, por llenarme de tu luz y amor, de tu sanación, paz y alegría, por darme a conocer tus carismas. Y gracias, Virgencita. Gracias, María, por quererme como madre y llevarme a tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora usted, mi hermano, lo que va a hacer es extender su mano sobre la pantalla, ¿sí? Vamos a orar en lenguas bajito, para que la mente esté clara. Y vamos a hacer un momento de silencio. Usted le va a pedir al Señor que le dé una palabra de conocimiento para este ministerio de formación. Le va a pedir una palabra de conocimiento para este ministerio de formación. Recuerde la sabiduría, cómo la va a expresar. Recuerde su discernimiento. Es de Dios, no es de Dios. Bien, puede ser una imagen, puede ser una palabra. Y después nos los va a compartir, pero mientras tanto empecemos con la oración y esa es su intención. Que el Señor le dé una palabra de conocimiento, ¿sí? Que después analizará con los otros dos dones para transformarlas a nosotros. La palabra es para nosotros, para todo este ministerio de formación que aquí tenemos. Sopla en mí. Samanasai, Namanasai, Sharibirisana.
Samana samara yara shana na yara sai sanebere siri beresha. Namana dai sandari yara sare mara yara shara. Ramana na yara shara marendiya. Ramana bara bara sari diri yara sari yara ishande diyo briyo. Ruahate, Samana Sutahata, Yaraya Tatawahata, Simere shenamare senemere sarayara shanamaras. Rumana bandana he. Manana iriya sharabrio. Aya sanda baranda yere share. Alleluia. 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 Usuhata imbarahate. Shanamara sanayere. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. 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 Gracias. Solo la guitarra unos segundos. Te voy a decir las mismas palabras que me dijeron a mí. Da de lo que el Señor te da. Esperamos tus mensajes acá. Hay mucho está derramando el Señor. Mucho. No dudes. No dudes. Adelante. No dudes. Adelante. Es sobrenatural, es un conocimiento especial, sorprendente. Te sorprende a vos mismo no podés creer lo que estás recibiendo ahora. Eso escribinos. Y seguramente tenés que ir discerniendo si es profecía o palabra de conocimiento. Recordad que la profecía es un mensaje de parte de Dios y la palabra de conocimiento es la certeza de lo que Dios está haciendo en este momento. Jesús es el Señor.
Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Bien. Jesús es, Amén, Jesús amén. es Señor. Jesús es, Amén. Jesús es Señor. Amén. Jesús Amén. es. Aleluya, aleluya. Clau, eso es una palabra de conocimiento. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. A Sara le digo, eso es una palabra de conocimiento. Aleluya, aleluya. Hermanos queridos, se nos está yendo el tiempo, entonces les pido que tomen nota del WhatsApp para dar los testimonios, ¿sí? Y envíennos, por favor, los que van a estar recibiendo en los próximos minutos, los que puedan, continúen en oración, ¿sí? Y vayan poniéndonos, vayan dejándonos saber lo que dicen. Gracias, Miriam, querida. Gracias. Bien. Gracias, Marisol. Y estamos viendo que existen, se entiende que todavía no hay, digamos, una total separación en lo que son las profecías, ¿sí? Y la palabra de conocimiento está bien porque lo están recibiendo ahora, pero fantástico. Siga con su comunidad, sígase, aleluya. ¿Quién es esa? Rosa. Bendito sea el Señor. Gloria, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, esa palabra también, misericordia también. Bendito seas. Bendito seas. Bueno, nada, yo creo, Gustavo, que ya nos fuimos de tiempo. Sí, demasiado. Esperemos que no queremos ser impertinentes. Por favor, anoten ese teléfono de testimonios y así nos los hacen llegar para que podamos seguir analizando todo esto. Bueno, nada. Sí. Recuerden que todo lo que estamos viviendo en estos días lo pueden volver a ver en el canal de YouTube, que hay una lista de reproducción que dice Seminario de Carismas, así como también está el Seminario de Vida, las enseñanzas del crecimiento 1 y 2, los primeros pasos. Después también está el seminario de sanación que hicimos con los músicos. También están todo está en YouTube, en el canal nuestro, que lo pueden buscar, ¿sí? Si se meten en la aplicación o en la computadora en la página de YouTube, buscan RCC Diócesis de Río Gallegos. Igual saben Amén. que nuestra página de Facebook, en la que están conectados muchos de ustedes ahora, estamos siempre con grupo de oración a las 10 de la mañana, grupo de alabanza. Los miércoles estamos teniendo grupo de oración de intercesión a las 3 de la tarde y en las noches, de lunes a sábado, a las 10 de la noche, grupo de oración de sanación interior. Así que hoy anima el Padre Raúl, hace adoración al Santísimo y termina siempre con oración de liberación. Siempre hay posibilidad para encontrarnos con Jesús y crecer en la fe. Así que miren cuánto estamos haciendo. Y también hemos comprado una cuenta de la aplicación Zoom
para reuniones y para próximos encuentros cerrados para que crecimiento personal. Y gracias a Dios, esto es todo para evangelizar, y aquellos que quieran colaborar con esta cuenta pueden, ¿sí?, acercarse a alguno de los coordinadores del decanato para hacer su aporte y nos llega a nosotros para que podamos solventar este gasto que es para la evangelización. Nosotros tenemos que evangelizar a tiempo y a destiempo, dice San Pablo. Entonces necesitamos de la ayuda de muchos para que el evangelio llegue a muchos y esta transmisión que estamos haciendo sea mejor de calidad, se escuche bien, se vea bien. Y fíjense, estamos trabajando en equipo, no es un predicador, es una comunidad que evangeliza. Y es el mayor testimonio que podemos hacer como diócesis. Así que bueno, Señor. Amén. Miren, si hasta ahora hemos vivido esto, mañana que es el último día, ¿cuántas más gracias vamos a tener y vamos a experimentar? ¿O no es así? Sí. Mañana vamos a tratar de los carismas de la acción. O sea, el carisma de milagros, el carisma de fe y el carisma de sanación, ¿sí? Así que quedan todos invitados. Seguramente va a ser algo glorioso, como todo lo que estamos viviendo en este seminario. Pedimos la bendición, ¿les parece? Bueno, quiero compartir algo. Mientras, hermano, vos que pedías que oraran por nosotros, no lo puedo callar lo que el Señor me mostraba. Me mostraron una visión a un varón parado, preocupado, frente a un caballito, esos que bombean petróleo, ¿sí? Ajá. Inmediatamente vino una palabra que decía, no temas, que yo estoy contigo, para ese varón, ¿no? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Puede ser por el trabajo, por esas cosas no tan feas. Tu testimonio, hermano, si lo estás escuchando, si lo estás recibiendo, lo necesitamos. Pedimos la bendición, si me permiten, ¿sí? Esta bendición que usaba San Francisco en el libro de los Números. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, amén, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Él nos mire benignamente, perdone nuestros pecados y nos conceda la paz. Amén. Y que nos bendiga nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros. Puede hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez, Él puede hacerlo otra vez, Él puede hacerlo otra vez. Su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Ya lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Ya lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Bien, gloria a Dios. Que tenga una santa noche, hermanos. Amén.